Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos al primer capítulo del podcast Vertedero del Guayareno, en donde abarcaremos temas frikis de actualidad y social, tanto de videojuegos como de ambiente social friki. No abarcaremos temas de política y bélico porque esos temas son muy delicados. Como primer invitado tenemos a Sansi243. ¿Qué tal, compadre? Hola. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Ahí está, como se tiene que decir las cosas. Por obvias razones no puede mostrar su cara porque... Bueno, él lo va a explicar ahora. Creo que a mi padre no le gustaría y segundo me podrían doxear y tercero capaz que perdería suscriptores, no sé. Yo diría que es más por el doxeo. Y por tu padre. Y sí. Porque yo ya he mostrado mi cara desde que cumplí los 18. Y bueno, no me han doxeado. Bueno, es que no le tengo miedo a que me doxeen, la verdad. Yo creo que no, porque no tiene hate. Tengo. Y es muy odiado, capaz que sí. Tengo hate, pero no es tan grande o no es tan problemático para llegar a ese extremo. En fin, este capítulo, ¿de qué va a ser? De temas friki, de la actualidad, los niños día de hoy. Perfecto. Y mamadas. Nos quiere... Coño, le da la pantalla. ¿Quieres empezar a hablar sobre el tema de la juventud actual, conciertos, grupos friki? Sí. Mira, yo creo que los niños del día de hoy tienen el cerebro más podrido que yo que sé, boludo. Mira, no sé, Skibidi Toilet, la Massive Digital Circus, videos con miniaturas o videos con caca literalmente, videos con miniaturas más 18, niño alfa usando TikTok y aparte de TikTok haciendo videos cringe o cosas turbias que hay ahí, como por ejemplo la chica que dice me dejó con las piernas temblando y él se puso a jugar Free Fire. ¡Hostia! Eso es un clásico. Eso es un clásico. Demasiado, bro. Mm. Y encima la chica ahí haciendo que le tiembla las piernas. Madre mía. Y de pijama además porque le da paja vestirse. ¿Qué cosas más raras te encuentras, últimamente por internet? Y en TikTok también me he encontrado con... no sé, creo que o sea, a ver, tú sabes que la mayoría de los TikTokers son jóvenes, ¿no? Y hasta niños. El 100% sí, son jóvenes, niños, niñas, preadolescentes... Ajá. Pero rara vez son señores. Eso es cierto, rara vez. Y los TikTok de señores son muy cringe, boludo. No. ¿Sabes por qué? Porque es como que no saben hacer un TikTok o alguno lo que hace es grabar y no sé, estar serio mirando la cámara y subirlo. Y ya está, o sea, no Sí. tienen emoción, son como el actor el Cejones, que le llamamos aquí en España, el Cejones. Sí, y creo que se ponen hasta filtro y hacen cosas cringe, boludo. Joder, como lo de broma de mi novia, hago broma a mi novia y me abandona, a ese nivel. O prefiere un kill, una nalgada. Es que, madre mía, ¿quién puñetas puede consumir ese contenido? O sea, es... O el man el Donato, como se llama este. Bueno, Donato es más normal. Ese no hace contenido cringe. Boludo. Sí, boludo. Oh, Dios. O también las chicas estas que creo que se llama Pick Me Girl. No sé si tú sabes qué significa esto. ¿Qué significa? Es como chicas, ¿cómo decirlo? Como que te acosan prácticamente. ¿Mm? O sea, hacen un TikTok y hablan tipo, tú tienes que elegirme a mí porque no soy como las otras chicas, ¿me entiendes?
Sí. Porque yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esta cosa, porque esta chica que a ti te gusta no lo haría, pero yo sí, soy la mejor, algo así, ¿ves? Sí. Pues se llama pick me, como decir en inglés, elígeme, Joder. cosas así, ¿viste? Después están las QT Gore o QT Core. Cute, que madre mía. son QT Gore, ya el nombre ya te das cuenta, boludo. Y bueno, eso es un Es estilo de como- música, ¿no? Por lo que he escuchado. Sí, es música turbia y además como TikTokers que hacen como es. Como vídeos en plan kawaii, pero con contenido gore. Sí, que hacen como que el gore es lindo, Y no lo algo es. así. No. Y había uno que decía, no sé, boludo, creo que decía, si tocas a mi hermano te voy a no sé qué, no sé cuánto, y ya sabes, Hmm. cosas turbias. Madre mía, es que internet últimamente está lleno de gente muy enferma. Y es que los niños ahora también se están volviendo muy salvajes. Los Madre mía. alfas sí, la culpa son lo de los millennials, Exacto. o porque le dan teléfono. Es que ¿quién puñetas le da un teléfono a un menor de edad? ¿Qué va a hacer un menor de edad con el teléfono? Aparte de jugar Minecraft. Que es bueno, eso no pasa nada. El problema es dónde se mete. Ya tiene un año y ya tiene el teléfono. Y aparte, Uh, digo, existe YouTube Kids y ahí hay cosas turbias. Cosas turbias, como por ejemplo de que salga un personaje embarazando a Elsa. Sí, 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 en serio, hay contenido de eso. Lo sé, lo he visto, Spider Elsa. Uff. No, 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 chaval, eso- no, eso no, es un asco, no, eh. no, no. Es un asco, No. boludo, es un asco. Es que es muy... ¡Ah! Me trae un pelo. ¡Ah! ¡Ah! No has visto nada. Dios. Que Yo me- creo casi me pega trago un esa pelo. reacción. Esa reacción pega con lo que te acabo de decir. Pues se queda en el producto entonces. Pues sí, creo que hay video hasta gore ahí. Gore, como el vídeo de Daisy Destruction, que es el que habló Jordi Wild una vez en un vídeo. Eso precisamente también lo ven los del QT Gore. Sí. Creo que también he visto cosas como animaciones, pero con chistes sexuales. Chistes sexuales. Deja que baje el Sí. volumen a esto. Prosigue. Había uno que era como dos frutas que tenían un lápiz por detrás y lo que hacían era bailar. Y ya te imaginas qué significa eso, ¿no? Sí. Algo sexual. Es turbio, sí. Y después creo que había uno que era muy turbio. Era como, no sé, creo que era un juego de peleas. Y salía literalmente Hitler bailando en bikini. ¿What? What the fuck? ¿Pero dónde te has encontrado eso? ¿La Deep Web o...? No sé, yo busqué videos de cosas turbias en YouTube, que sí salía esa mamá. Joder, pero ¿quién piensa que sería genial ver a un dictador como Hitler, el señor del bigote chistoso? ¿Cómo puede ser genial verle haciendo algo así que aunque parezca chistoso no pega con YouTube Kids? Si me lo pones en el YouTube normal, pues bueno, me echaré a las risas porque es una parodia, como las parodias de Hitler se entera de algo. Que eso son parodias, Sí. pero no son para publicarlas en YouTube Kids. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sí, bueno, entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más iba a decir? Los TikTok de otakus. No, hostia, los TikTok de los otakus, madre mía. Esos no se bañan en toda su vida. No, pero son re cringe. Son re cringe, boludo. Se parece frases y a veces imitan frases de anime, ¿viste? Con la voz, además.
Así Madre tipo, mía. no sé qué dice. Así. No, es que intentan hablar en japonés y no les sale bien. Sí. Y aparte aparte otros que hacen caras también raras, no sé. Caras tipo como por ejemplo esta. Sí, algo así, algo así. Creo que parecía Trollface recién. Boludo, parecía Trollface. ¡Trollface! Es Trollface, boludo. ¡Hostia! El troll face. Hay uno que... Ay, Dios mío, es un asco, boludo. Y encima es argentino, boludo. Hostia. Creo que... Es como... No sé si es un fanboy o es transexual. Porque es un tipo vestido de mujer de anime. Vale, yo Es creo que argentino, es además. un... Eso es un fanboy, eso es un fanboy. Sí. Y no sé qué dice, tipo no sé qué, no sé cuánto. ¿Y sabe lo que hace? ¿Qué hace? Agarra un tarro de... Como un tarro de leche y lo que hace es lamerlo como un puto gato. ¿Qué? ¿Qué? Es un asco. Es un Hostia. asco, boludo. Oh, Dios, 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 Dios. Tío, ese cringe potente. Hostia, se ha caído la Cuando chaqueta. Yo cuando lo vi sentí algo dentro de mí. No sé, boludo. ¿Cómo que algo dentro de ti? No sé cómo explicarlo. O sea, fue muy turbio, ¿me entiendes? Joder, sí, demasiado turbio. Yo diría que palabra mayor. Es más turbio. A mí Más que turbioso. Hay uno del mismo tipo que decía... dime que eres argentino sin decir que eres argentino. Sí. Y después lo que hace es bailar y dice... Argentina, Argentina. Lo recringe, bro. What the fuck is this? Pero... Sí. ¿Y esa gente está mentalmente bien de la cabeza? Porque no es lo mismo disfrazarse de un personaje de anime A ver, por gusto al anime a disfrazarte para hacer cosas turbias. Sí, no es lo mismo que sea un TikTok que ya lo haga en la vida real, porque tú sabes que hay youtubers que fingen la personalidad en videos y capaz que en la vida real son una persona totalmente diferente. Exacto. O lo peor es que ya sean así hasta en la calle. Hostia, cuida en la calle. Yo estoy caminando y veo a un tío que va disfrazado de, yo que sé, de Diobrando y va lanzando cuchillos ahí a la gente, vamos, me voy corriendo. Me voy corriendo, pero sin antes aplicarle una lanza a lo Bill Goldberg. Le aplico una lanza y me voy corriendo. A menos que sea Japón, eso ya normal. Bueno, también recuerda la época... Yo... ¿Eh? Habla. Pues se me ha olvidado. Vale, no, ya lo tengo. Era relacionado, solo que era con la época en la que Minecraft, los niños que jugaban Minecraft se volvían violentos. No sé si tú recuerdas esa época. Yo me acuerdo de la época donde le hacían cosas horribles a los niños y les llamaban niños ratas. Yo me acuerdo de esa época. Es que no tiene sentido lo de niños rata, o sea, la primera vez que me lo dijeron en YouTube yo dije... Yo recuerdo que lo de niño rata era por Vegeta y también en un episodio de los Simpsons. Sí, el meme, es que los Simpsons predijeron los niños rata. Sí. Predijeron el Minecraft y los niños rata. Sí, Minecraft. Sí. Predijeron, o mejor dicho, han predicho, que no sé, me suena un poco mejor el contexto. Se pueden decir predijeron o han predicho, pero me suena mejor han predicho, así mejor. Sí. Yo recuerdo esa época y bueno, a mí creo que nunca me dijeron niño rata. A mí me lo han dicho muchas veces. Yo recuerdo que como que, no sé, boludo, como yo era un niño, es como que yo lo defendía. O sea, es como que cuando yo veía a gente insultar a los niños y llamarle niño rata, es como que me ofendía y yo le salía a defender. Haces bien, porque es que de verdad, o sea, no,
Lo de llamar niño rata, a ver, que no es un insulto en sí, porque básicamente tú le dices a un niño rata y te dice, ¿y eso es un insulto? Es que la época de Minecraft, o sea, los niños sí que se comportaban normales, o sea, yo jugaba a Minecraft y lo más violento que hacía era verme una temporada de My Little Pony. Buah. Qué violento, ¿eh? No habéis notado aquí ningún corte, o sea, yo ya editaba aquí como Steven Spielberg. ¿De qué estamos hablando? Se me ha olvidado. Vale, no, estábamos hablando de la época de Minecraft, con los niños ratas, Sí. de que Minecraft... Supuestamente Minecraft volvía violentos a los niños. Tiene relación con el tema porque son épocas distintas, o sea, ahora los videojuegos como tal, no los videojuegos, o sea, los videojuegos no vuelven violentos a los niños, es la educación que les dan en casa. Es la educación, los niños se escudan o se excusan con los videojuegos como que los videojuegos les entienden. Pero el problema es que la razón por la que se vuelven violentos es porque lo único que han conocido es violencia. Con lo cual, si un niño solo conoce violencia, ¿qué es lo que va a hacer? Sí. A ver, ¿qué era más? No, yo también vi uno que era tipo... vi varios, de hecho, ya yo me cansé. Y decía, era como TikTok que dice... tu demonio interior no puede aguantar la risa, algo así. ¿What? Con este sonido. Y después suena como un sonido así re raro. Y después como que se empieza a reír la chica. O sea, otra mierda cringe, básicamente. Y encima es una risa así de re cringe, boludo. Básicamente con estas risas. La música... Sí, así, boludo, así. Hostia, escupido al ordenador. Otro recorte, por favor. Hemos tenido dificultades técnicas. Prosigue. Y como después tipo, la voz es como... así. Exacto. Y como va la melodía se va riendo, una risa de re cringe, boludo. Madre mía. Es que la gente, yo creo que los vídeos de ahora actualmente, que son de los niños, preadolescentes y adultos que se comportan como niños, inmaduros, son vídeos ahí que se nota que los hacen sin ganas. Y ahí el cringe. Pero es que aparte se lo ganan a pulsos, es que hacen cosas muy raras, de verdad. Demasiado raras. Es como el usuario este que es un enfermo mental. ¿Cómo se llama? Schoolboy o algo se llamaba. Sí. No sé si lo conoces. Que es un psicópata, ¿no? Que se viste de niño. Yo diría más que enfermo mental, no es lo mismo psicópata. Un psicópata no toca ni de coña a un niño. Eso lo hace un enfermo mental. ¿Qué te iba a decir? Te quería preguntar si a mitad del podcast hacemos otra escena en OBS y reaccionamos a TikTok cringe para que vean a lo que me refiero. Por supuesto, por supuesto. Cuando vayamos a terminar vamos a hacer unas reacciones a varios TikToks cringes que pondremos aquí en pantalla, obviamente en otra escena, Sí. o bueno, aquí mismo, como sea, para que os deis cuenta de toda la mierda que está haciendo daño Internet a los niños, mentalmente, sobre todo mentalmente, que los vuelven, vamos, majaras. Sí, bueno, sigo. También he visto TikTok de emos, pero bueno, no son para tanto igual. Cuidado con los emos. Supongo a ti capaz dice, emos, góticas, góticas culonas, tú dirás, ¿no? Obviamente, me estás poniendo a prueba. Bueno, yo vi uno que era como una... Ay, amigo, no puedo. Que era una combinación... Es como una gorda que tiene como una cadena gigante, como una esposa, ¿viste? Esta para los presos. Ah, lo he visto. Y lo tienen en el cuello. Y después como hace unos movimientos raros. Eso lo vi en una portada de una banda... No me acuerdo si era de los Marranators,
No me acuerdo si era de la banda de los Marranators, pero había una banda de porn y porngore y gore noise y greencore, de varios de esos estilos, que tenía una portada en donde salía una chica así, con sobrepeso, cogiendo del cuello ahí a un chico súper guapo que estaba tirando ahí, ¡ah!, intentando ahorcarlo. Hostia. Pero la canción es un temazo. Creo que esta vez era ella, pero ahorcándose a sí misma, algo así. ¿Qué? Eso no lo hace un emo, eso lo hace un edgy. No es lo mismo un emo que un edgy. Y un gótico tampoco. Tampoco. Los góticos, No es lo mismo. lo más extremo que hacen es ponerse en plan: ¿qué pasa, mi bro? ¿Qué pasa? Que te reviento. Y que te reviento. Te reviento tan el cangrejo ruso y te dejo, vamos, pa' afuera, ¿eh? No te sabe, hermano. Vamos con el heavy metal. ¿Eh? Eso es un gótico. Un gótico son vamos, muy ser violentos, pero luego no son violentos en verdad. En cuanto se ponen con un tío de verdad ahí a marcar respeto. Y luego los edgys son los peligrosos. Los edgys son los que se autolesionan, que se hacen daño, se hacen ¡raca! Y pueden también ser peligrosos para los demás. Sí. Imagínate decir XD en la vida real. XD. O sea, la calle. ¿Cómo en la calle? Yo he visto gente que dice XD, pero en público. Y supongo que lo dicen ¿cómo? ¿De forma cringe o cómo? Sí. No, es que es raro decirlo en la calle. Bueno, a ver, yo lo digo con los colegas muchas veces, pero en verdad sí, suena un poquito raro. No es lo mismo decirlo con loquendo, escrito, pero decirlo así en voz, no sé, Sí. como que no pega. Decir más bien LOL, por ejemplo, sí, el LOL, eso sí. ¿Qué? Aparte también he visto ¿Has visto? TikTok de furros. De furros, ostras, sabía yo que los ibas a mencionar. Que por cierto tengo pendiente un Es proyecto. lo peor. Tengo pendiente un proyecto hablando de la comunidad furry. Prosigue. Es lo peor. Creo que apenas lo pude ver porque era demasiado. Era demasiado para tu corazón. Sí, boludo. Es psicológico. ¿Sabes qué? ¿Tú conoces los directos de TikTok? Sí, es una. Cuando llegabas a los 1000 seguidores en TikTok te permitían hacer directos. O sea, hay gente que tipo hacen cosas raras por dinero y la gente le dona. Como por ejemplo el hombre ese que se lastimaba por visitas. No, eso no. Hay uno a ver si me acuerdo, que parecen NPC literal, lo que hacen es repetir lo mismo todo el rato. Lo mismo. Sí, son NPCs, Hostia, los NPCs es un clásico eso. Los NPC de TikTok. Uf. Como por ejemplo Bueno, no sé. el NPC que se queda caminando así. Que se queda bugueado en la pared ahí caminando. Y luego Sí, están los ¿Cómo? Lo que hace es repetir lo mismo todo el rato, pobrecita, la gente le tira dinero y saca más de $1000, ponele, por día, por ejemplo. Y ya ni hablemos de los que buscan atención femenina. Uff, qué insoportables. Ay, eso sí, eso también, boludo. Y luego viceversa, también las chicas que buscan afecto masculino, Sí. insoportables también. Sí. Hay uno que decía, quiere ser mi novio o mi novia, no sé. Requisito, no sé cuánto. Y Los so- requisitos también te ponen y lo que hacen. What Hay uno the que fuck. decía, me gustan los Michi, vamos a ver anime juntos, algo así, decía, no sé si lo habrá visto. Lo he visto y también vi algo similar, que era lo de poner la piña al revés en el supermercado y chocar contra un carrito de una chica que también tenga Ay, Dios. la piña al Ay, revés esa y... mierda. ¿Eh? Esa mierda no la entiendo, ¿por qué? Porque chocar una naná, una piña hace que enamores una chica en España, no entiendo. Es que boludo. no tiene sentido de verdad.
Lo peor es que vi un vídeo de un tío Cachesai que parecía Jesucristo Superstar y coge y se lleva en brazos a una señora. Es que no lo entiendo. Sí. Había un TikTok de una chica que decía Oni-chan de manera diferentes. Oni-chan. Sí. Hostia. Decía de manera normal, de manera tímida, de manera robótica, de manera no sé qué, de manera Joder. enojada, ¿What? de manera no sé qué, no sé cuánto. Demasiado, boludo. Madre mía. Demasiado para mi cocoro. Si veis que se me está yendo la vista, es porque tengo miopía y el ojo vago. Prosigue. De hecho, yo recuerdo una vez que había un man que estaba reaccionando a TikTok cringe y creo que el propietario de uno de los TikToks comentó. Saludos para tu madre, saludos para tu madre. Sí, es que mi mamá está viendo, boludo. Hostia. Es que se está riendo de las caras que hace y boludeces. Prosigue. Que va, había uno que creo que eran dos chicas que creo que están disfrazadas de perro ¿Mm? o algo así y decía tipo dame mi cargador, pero decía pero no es mío, y la otra decía pero no tengo 5 de batería. ¿Qué cojones? Lo típico. Y pero no hablaban, o sea, era como música, cuando movían la boca decían ña 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 ña. ¿What? O sea, what the fuck. Pero no se te escucha, espera. Ah, Espera, no se te escucha, bro. ¿cómo que no se me...? Otra vez dificultades. Grita. ¡Oh! Ahora. Ahora sí. ¿Qué dijiste? Pues no lo sé, se me ha olvidado. Bueno. Y lo peor, esa chica creo que tiene un OnlyFans y una página no por. Uy, ¿cuántos años tiene? Porque es peligroso. Que el OnlyFans... A ver, es peligroso para cualquier persona de cualquier edad, pero también para un chaval, una chavala o un chaval, es muy peligroso instalarse OnlyFans. Eso está lleno de gente más rara que Tinder. Bueno, ¿Para qué OnlyFans si tiene no por gratis? aparte, la única persona que he visto normal en Tinder ha sido John Cena, que sale haciendo un vídeo SMR cortando un limón. Qué rico. Sí. Qué sabrosina. ¿Qué me ha visto? Bueno, esto es un huevo, También Gachatubers. Oh, los gachatubers. Eso es un clásico. Vamos a ver si hay vídeos de Gachalife que están bien, que están good, y luego están los que son ZZZ, que son los mierdas. Que son los cringe. Y los turbios y también el Gacha Hit. ¿Gacha Hit? ¿Eso qué es? Videos no por de Gachalife. ¿What? Eso hay en Pornhub una cantidad para aburrir. Creo que en YouTube hay. Si buscas Gacha Hit, o sea, calor en inglés, y emojis de picantes o algo así, te sale videos así. Madre mía. No por. Hay cosas muy turbias. También, bueno, hay gente que lo intenta detener diciendo basta, así. Y otros Hostia. siguen, le vale verga. Madre mía. Y eso, bueno. Como sabemos, Gachalife es que tiene una parte de la comunidad turra y aparte muy sensible. Sí. Demasiado. Lo que quiero decir con sensible es que apenas le dice algo y ya te vienen a tirar hate. Uf. Si es que se cabrean por todo, en verdad, algunos gachatubers. Hay algunos que sí que admiten que hay vídeos no por muy subidos de tono de la plataforma de Gachalife, porque es que de verdad, es una aplicación que es para los niños, no me jodas, no es para hacer animaciones turbias. ¿Quieres ver animaciones turbias?
Pon Es que lo que pasa es que esa aplicación no tiene reglas. filtro, no tiene filtro. Sí, no tiene reglas, no tiene filtro. Vos podés poner el personaje donde te dé la gana. Y el diálogo o texto que tú quieras, el escenario que tú quieras, todo lo que tú quieras. Hablando de Gacha Life, hicieron en Roblox un juego fangame de Gacha Life, solo que es en tiempo real, que tú haces el personaje y roleas con gente en tiempo real. Cuidado, cuidado. Sí. De Roblox en un rato voy a hablar. Bien, bien. ¿Qué me hablo? También hay algo muy turbio que voy a contar Cuenta, cuenta. sobre mi pasado. Adelante. Suéltalo todo, inspira, respira. Inspira, respira. ¡Respira, coño! ¡Inspira, Fui coño! gachatuber. Fui gachatuber. ¿En serio? Sí. Yo también lo fui. Porque ese momento yo quería hacer animaciones. O no recuerdo si gente que era gachatuber como que me atrayó ¿Mm? hacia eso, ¿no? Sí. Bueno, había un canal que creo que se llama Choice Milk y había como una animación así de la escuela, así, ¿viste? ¿Sí? Como una escuela y estaba mi personaje y todo eso. ¿Sí? Bueno, me acuerdo mucho y había una escena donde tipo lo atropellan al Choice Milk y estamos ahí todos tristes de los personajes. Ok. Returbio. Joder. Yo hacía animaciones de Gacha Life. Creo que hacía personajes que la gente me pedía. Había una animación que no terminé, que era mi personaje versus Chara, que dejé 2 videos nomás y después lo abandoné a Gacha Life por varias razones. Obviamente. Uno, las típicas, porque es turbio, porque es muy sensible, mucho hate, funas, todo eso, ¿Sí? la típica. Y la segunda por mi amigo San Sega, que él como digamos que evolucionó entre comillas, y él dejó de ser papulince de la grasa, porque yo también era grasoso y usaba mucho el Pac-Man. Hostia, pues yo lo sigo usando. Pero no es que, o sea... Mira, después de esto. Coño, un momento. Que he visto una cosa flotando. Vale, nada, ha sido mi imaginación. Prosigue. O sea, es que yo hacía el roleplay con él y... Que bueno, no tiene nada mal igual. No, Y sí, él malo como no que tiene. él se enojaba, algo así se enojó, porque yo hacía video de Gacha Life y dijo tipo dejalo o algo así. Y yo me di cuenta y bueno, lo dejé. Y yo actualmente, hace unos días esos videos estaban. ¿Estaban? Y después creo que ayer o antier, muchos videos míos los borré o los dejé en privado por mierda, básicamente, por cringe. Y yo tenía planeado hacer un video hablando por qué lo dejé Gacha Life o si iba a continuar esa animación y bueno. Mi amigo me recomendaron que no porque me podrían funar, así Sí. que no lo hice. Hiciste bien. Sí. ¿Qué te decía, bro? El Pac-Man no es que yo lo usé porque conocía a Sirigo de la Gracia y eso. Es porque creo que una vez en un juego yo vi un man que puso el Pac-Man y yo me empecé a copiar y lo ponía en todos lados. Vamos, Sin hacías saber spam que del Pac-Man. Que era eso. Que yo sabía que era eso. Y a veces me decían papulince y yo no tenía ni idea de qué significaba papulince. Exacto. Y después, bueno, estaba con mi amigo que también era papulince. El tipo es como que me decía que deje de usar el Pac-Man o si no hacía roleplay, algo así me decía. Ahí está. Y bueno, él dejó el Pac-Man y yo también. Y actualmente hace años que no lo uso. O sea, el Pac-Man. Exacto.
y bueno, eso. Y sobre Roblox, hay cosas turbias y tú ya Hay sabes, ¿no? hay cantidad para aburrir. Desde mapas satánicos que existen de verdad, mapas supuestamente malditos, que bueno, eso en verdad no es turbio, eso simplemente son mapas basados en creepypastas de la vieja escuela de Roblox, como lo de John Doe. Sí. Yo he visto juegos, juegos así raros, ¿viste? Tú sabes que el Roblox al día de hoy se volvió mierda con los avatares por la UGC y eso. Sí, Porque puedes hacer avatares de chicas así exageradas. con tetas. Sí. Que normalmente eso está prohibido. Es baneable. Yo te juro una vez que vi un avatar, o sea, una persona con ese avatar No me jodas. y tenía tetas. Madre mía. No sé cómo es posible. Pero es como algo que sobrepasa la moderación de Roblox. Igual después eso lo banean después de un tiempo. Ya, bueno, lo banean cuando pierden dinero. Y Curioso. Sí, después de juegos así hay bastante. Si buscas sus o... Bueno, antes tú buscas la Rule 63, que es como la Rule 34 de Roblox. Solo que con otro Pero número. está censurado. Sí. Si buscas sus te salen, o sea, sus, SUS, como un YTPH XD. Sí. O sea, sus de sospechoso, te salen cosas así, boludo. Y son como juegos con miniaturas así. Y cuando entras, la mayoría de las veces son clickbait. Pero... No jodas. hace cuando entras, prácticamente es real. Porque te sale la chica ahí, ¿no? Con así exagerada, ¿no? Madre mía. Pero no hace nada. No. Pues no hace nada, ¿no? Y... A ver, grita, bro, que no te escucho. ¡Ah! What the fuck, no te escucho, bro. ¡Ah! ¡Ah! ¡I! ¡O! ¡U! Ahora. Ah, es que creo que se desincroniza cuando me quedo callado, pero es que es para no interrumpirte. Te recomiendo estar cerca. Vale, estoy cerca del micrófono ahora. O sea, la silla, no te eches para atrás y eso. ¿Estoy ahora? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Vale, La silla. voy a gritar para que te quedes sordo. ¡Allahu Akbar! ¿Vale? Ahora, ¿qué decía? Es como que tienen diálogos todavía todo normales. Sí. Pero eso no es lo peor, porque hay unos que tienen como habitaciones. Había uno que tiene una habitación que tiene como un código secreto. ¿Sí? Que cuando tú pones ese código secreto abres como una puerta. Y hay como una habitación, con una cama y eso. Y lo peor es ese juego tiene ragdoll. Ragdoll en plan tipo realista, ¿no? Sí. Y te imaginas que a lo que me refiero, ¿no? Sí, o sea, ragdoll sexuales. Sí. O sea, hace como un ragdoll y es como que se queda con el orto para atrás. ¿What? Y después viene el otro y le tira. ¿Me entiendes? Te entiendo. Es muy turbio. ¿Y sigue Son estando gente- esos mapas por ahí? ¿Qué? ¿Siguen estando esos mapas? Sí, siguen estando. No me jodas. Madre mía. Lo peor es la gente, que es muy rara. La gente que es muy enferma. Uy. Hacen cosas muy raras. Escuché que ha habido niños que han sido secuestrados por jugar Roblox. ¿Pero cómo es eso posible? Eso, creo que cuando yo iba a la escuela en primaria, había una compañera mía que contó que a uno lo habían secuestrado o lo habían violado, me parece, por Roblox. Returbio. Sí. Espero que YouTube no me vaya a censurar por estar revelando la verdad de la sociedad. Espero que YouTube no nos vaya a censurar por las palabras que estamos diciendo, porque estamos revelando cosas que nadie en su sano juicio los va a revelar. Que Roblox esconde
esconde a gente enferma que hace cosas a niños, que hacen cosas malas a los niños. Sí. El juego es muy raro, sí, realmente, ¿no? Hay... Bueno, como te deja, hay juegos clickbait que cuando lo abres es mentira. Exacto. Tiene miniaturas no por. No es broma, pero yo algo que odio es que bro, no entiendo. O sea, yo abro Roblox y cuando me sale el juego recomendado me sale pinche Jenny. ¿Qué es de eso? Minecraft. Ah, la Jenny Mod. Sí, la del personaje este con buen sí. Sí. Me sale puto Jenny Mod en recomendados de miniatura. Madre mía. Te digo algo, lo peor es que CZ abrió ese juego. ¡Hostia! ¿Qué has hecho, XZ? Vas a ser el próximo para venir a la entrevista, que me vas a contar cositas interesantes. Creo que la abrió, creo que era clickbait porque eran PNGs o algo así, no sé. Y supongo que el mapa era una mierda. Sí, estaba lleno de dislikes porque era clickbait, porque la gente quería hacerse una Una payaringa. ¿sabes? Se quería hacer una payaringa chaqueta. la gente. Una chaqueta y... Una chaqueta. Es que en México creo que sí es así, no sé, boludo. Se dice así. Y resulta que no, es mentira. Hay muchos juegos así. Hay uno que yo grabé, no es broma, y tengo un video que capaz después lo mostramos. Vale. Y es un juego que es como con chicas exageradas, pero es como que la usas de experimento, pero no nada raro. O sea, es como que le inyectas virus y enfermedades. ¿Qué cojones? ¡Boom! O sea, un poquito extraño. Demasiado. Lo tengo grabado de hace tiempo. Pues si quieres, ya hacemos la reacción a los vídeos de TikTok y al vídeo ese que has mencionado. Sí. Espérame, bro, voy a comer. Ok, aquí vamos a hacer un corte a los Steven Spielberg que os vais a cagar. También, bueno, hay muchos tipos de gente en Roblox, como por ejemplo los Others. ¿Y qué son los Others? Pues lo que te contaba recién son gente que hace cosas más 18 en juego de niños. Eso. Después están los que tienen avatares de emos o góticos, ecchi, lo que sea. Que son como avatares que se visten de negro y blanco o todo negro, con pelo súper largo tapándole la cara. Que esos avatares me dan cosas. Porque es como que se hacen malitos. Sí. Los ecchi, ¿no? Eso. Pues eso, hay tipo de avatares así. He visto avatares muy raros como con faldas. ¿Con faldas? ¿What? Sí, pero encima era como Lenderman y se le veía abajo. Hostia. Es muy turbio, boludo. Bueno, Miguel Bosé lleva falda, así que no es tan turbio. Pero si estamos hablando de cosas de Roblox, sí que lo es. Sí, pues. Después... No se me ocurre, va. ¿Qué va a decir? Tómate tu tiempo. Ah, ya me acordé. Antes yo cuando era niño en Roblox por allá en 2017, 2018, yo encontraba juegos raros. ¿Cómo cuál? Sí. No sé, había uno que era la cara del meme este, no sé si lo conoces, el Swap da Wop. ¡Oh, my God, maravilla! ¡Puh! Ah, sí, lo conozco. Eso. Yo escribí what the fuck y sabía eso. Bueno, ese mapa no es tan raro, sería del meme, de que te tiran una especie de láser y te destruye. Sí. Pero como tal es un mapa random, ¿no? Sí. Pues eso. Pues, ¿tú tienes algo que decir o reaccionamos? Yo solo tengo una cosa que decir, y es en este caso sobre la juventud actual. Tengan cuidado dónde se meten, en qué comunidades van a entrar, en qué juegos van a entrar, siempre
tienen que Así tener es. a sus padres que les estén vigilando, que sepan en todo momento lo que estáis haciendo y que os den una educación como Dios manda, no me jodas. Que estoy viendo mucho índice de violencia por las calles, coño. Estoy viendo a niños Eso es verdad, bro. haciendo cosas muy peligrosas, como por ejemplo niños entrando en sitios abandonados. A ver, es urbex, pero Sí, sí. un niño no tiene edad suficiente para hacer urbex. Yo tengo 27.488.000 años y puedo hacer eso. Y me ves aquí, que soy el boomer más grande del mundo. Y hablando de más cosas, no permitáis a los niños que entren en comunidades turbias. Tenéis siempre que saber qué comunidades tienen que entrar. ¿Queréis ir a una comunidad muy sana? Entrar en la comunidad de la música electrónica. La música electrónica, la de Sansi, la del heavy metal y... ¡Viva la libertad, carajo! Aunque te resistas. Cuidado, no dijimos que no vamos a hablar de política, brother. Ah, no, es que esa frase yo siempre la digo. No la digo por hacer política, es porque me gusta decir frases de memes. Ah, bueno. Master. Ahora sí, vamos a reaccionar como último metraje. Vamos a reaccionar a vídeos cringe de TikTok, algunos poquitos, y también a algunos vídeos que tiene guardados Sansi. Vamos a darle caña. Vale, dale, que este vídeo es un ejemplo de lo que pasa en Roblox a veces. Dale caña. Ponelo 720p. 720p, vale, vamos a ver, 720p. Ahí está. Ahí. El volumen. Vale. Prueba detective. Tiene una calidad de mierda, pero lo que hay. Bueno, yo soy pobre con dinero. Bro, mira esa mamada, bro, mira esa mamada. ¿Qué es eso, chaval? What the fuck, bro? What? No, ves si está en Roblox. Oh my god, oh, hell. Y encima haces captura de pantalla, ¿eh? Para miniatura, no, es raro. Chaval. ¡Oh! Madre mía. Ya antojaron. Ya antojaron. ¿Pero quién es el que ha hecho ese mapa? Casi 3000 vistas recibió el video. What the fuck is this? Le estoy inyectando virus. What the fuck? ¡No! ¡Dios! ¿What? ¡Ostras! Es lo más turbio que he visto. Uy, te ataca. ¿Qué es eso, chaval? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? ¿What? ¿Pero qué leches? ¿Qué clase de mapa es ese? ¡Ostras! Ahora con razón que has dicho que es muy bizarro. Sí. Madre mía. ¿Qué cojones? Lo mandé a los backrooms. Las manda a las backrooms. O sea, madre mía. What the fuck, bro, eso. Es que no sé, es muy raro. Y el otro mirando. El otro en plan... ¡eh! ¡Oh, que se transforma en Increíble Hulk! Simon Bacon, ¿sabes? ¿What? Tan, tanan. Tan, 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 tanan, nan, nan. ¿Qué le has metido? ¿Son tumores o qué? No sé, virus. Supongo. Ya se ha muerto. Vale, ahora vamos a reaccionar a unos ejemplos de TikToks cringe para así terminar el podcast. Vamos a reaccionar a unos poquitos, tampoco todos. Dale caña, a ver qué hay aquí. Ya me estoy muriendo de cringe. What the fuck, bro. ¿Qué es esto? Esa cara. What the fuck. Sin filtro no eres ¿A nada. qué me refiero, bro? Se ofendió la fea. Sorry, nena. Nos toca las bonitas. ¿Esto qué es? Eso también lo que se hace los lindos también. Es que madre mía, ¿eh? El mundo va un poquito... Ay, en serio voy a bailar, ¿sabes? Ay, me estaba
avergonzando. Que baile, que baile, que baile, que baile. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué es esto? ¿Música ahí de la India o qué? What the fuck? What the fuck, bro. La gente le gusta hacer el ridículo, ¿Entendieron? Mío. Ella es mía, cabrones. Si quieren buscarla, no se atrevan porque amanece con bolsas. ¿What? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Suben cada mierda ahí a TikTok? Vete con el mexicano ese. ¿What? Que tiene un cuerpazo sin hacer ejercicio. No, bro. La soltera. La soltera. La que sería capaz de robar o asesinar a alguien. Criminal, baby boom, criminal. Eso lo vi, pero con Calamardo. La que se emborracha y no se No aguanta aguanto, de bro, no matar. aguanto. ¡No aguanto, por favor! ¡Lo siento! Vale, pausa. Ay, a mí me encanta. ¡No! ¡El culo de los cojones, Leo, por favor! Lo siento, pero yo hasta ahí ya llego. Adiós, muy buenas. Aquí terminamos.